viendo una magnífica, viendo algo realmente magnífico dentro, de color dorado, que sea excitante, que nos guste, en definitiva. Entonces, si pensamos, si meditamos en esa forma excitante y bella y de color dorada, la mente queda cogida, queda pillada en esa belleza. Solo durante un momento, porque, bueno, tampoco debemos de hacer de esa forma un hábito, solo para quedarnos fijos, para empezar y quedarnos fijos en eso, proponer eso y hacerlo, y tener y procurar hacer la meditación en unas condiciones que sean familiares, que no sean familiares, unas medidas de hacer la meditación que no sean familiares, que no sean desconocidas, en las que nos podamos sentir cómodos. Y bueno, irnos hacia adentro, dentro. Todo se puede. No nos vamos a comparar con un perro, porque ya sabemos, los perros siempre se están moviendo de aquí para allá, de un lado para otro. Aunque los traigamos a casa y los guardemos, los tengamos en casa, en cuanto abrimos la puerta ellos salen. Entonces, por eso a la mente se la compara con un perro callejero, que, bueno, su voluntad es muy débil y por eso anda siempre de aquí para allá. No está en muchos sitios, ahora yace aquí, ahora se echa en otro lado, es inconstante. Y nosotros hemos de continuar con la práctica, nos hemos de hacer fuertes con la práctica, con paciencia, mucha paciencia. La paciencia es una de las necesidades básicas para efectuar este trabajo. Y no solo para ese trabajo, sino para cualquier práctica oculta. La paciencia nos ayuda incluso en el mundo externo. Es el primer mandamiento que dio Moisés a los judíos, Shama. Y es Shama la primera cualidad que se muestra en el Bhagavad Gita. Hay muchos héroes antiguos de este país que mencionan la paciencia como uno de los requisitos básicos. Shama. Y muchos de los nombres, Chandra, por ejemplo, muchos de sus nombres nos remiten a esa paciencia. Lo cual quiere decir que han conquistado esta eventualidad, esta característica, la paciencia. Tanto para lo interno como para lo externo, la paciencia. Es un tema que ellos lo pueden practicar de continuo. La pueden practicar de continuo porque la tienen adquirida. Entonces propongo que nos establecemos en cualquiera de los dos centros que hemos mencionado, el del corazón o el del entrecejo, y nos establecemos y nos hagamos fuertes con paciencia ahí, estemos ahí. Y que la mente se vaya por ahí es normal en los estados o en los estadios iniciales, hacia el objetivo, porque aunque, bueno, cuando se va, nosotros la cogemos y la volvemos a meter dentro, pero al cabo de nada vuelve a salir otra vez. Hay que traerlo otra vez. Bueno, esta práctica ha sido sugerida por el maestro Sivivi, pero también ya en los tiempos antiguos se hablaba de ella, por Krishna el Señor, en el 6º capítulo del Bhagavad Gita. No es diferente. Tenemos que practicarlo para podernos estabilizar ahí. Y el maestro al que nosotros seguimos, cuyo sendero nosotros seguimos, visualizó al maestro con mayúsculas y es lo que él hizo y lo que recomienda también que hagamos nosotros. Es una práctica muy larga cuando lo hacemos y necesitamos estar mucho tiempo, no diré minutos, mucho tiempo metidos en esa práctica para que se haga estable, muy estable en nosotros. Y poco a poco la duración de esa meditación se incrementa. Cuando la duración se incrementa, eso se tiene que practicar mucho. Permanecer dentro de nosotros mismos. El impacto de los rayos que recibimos en nosotros nos da fuerza y
nos da la fuerza suficiente para poder afrontar el karma que nos venga. El Krimayon Karma, del cual ya hablemos ayer por la noche. Cuando hay un impacto desde dentro, eso es energía pura. Permanecemos estables, en una situación estable, en una situación determinada. Si tenemos esa fuerza, si hemos adquirido esa fuerza, podremos permanecer estables en cualquier situación que nos venga. No hay que reaccionar a las acciones, hay que actuar si se necesita, pero no reaccionar. Es como si tuviéramos un filtro que inhabilita que respondamos a los sucesos que nos ocurren, que reaccionemos a las cosas que nos vienen. No es eso de, bueno, nos ha venido eso y decimos luego lo que nos da la gana. Eso es ignorancia. Eso hay que pararlo. La mayoría de la gente lo hace, reaccionar ante las situaciones dadas. No un yogi. Yogi no hace eso. Y incluso lo hacen las personas a las cuales llamamos que son civilizadas, educadas, reaccionan a las cosas. Y eso no debemos hacerlo. La gente reacciona a las cosas sin ningún tipo de filtro. Muchas veces, si hacemos un gran análisis de introspección, encontramos muchas cosas que nos han sucedido que van en esta dirección. Sobre todo en cosas relativas al habla. Primero hablamos y luego nos damos cuenta de que realmente no debíamos haber hablado, debíamos haber callado. De esta manera, entramos en el dinamismo de la acción, sin restricciones. Y bueno, las reacciones son esas de dos tipos. Acciones y el habla. Reaccionar con el habla o reaccionar con la acción. Que suceden de manera automática. Porque las dejamos, claro. Porque no tenemos entrenamiento suficiente ni paciencia para poder abordarlas con un buen entendimiento. Entonces dejamos que suceda de una manera automática. Sobre todo funciona de manera automática con el habla. Si el habla la ponemos muy cerca del buddhi, hacemos que se aproxime al buddhi, se queda muy reducida, mucho. Y su aproximación hacia lo externo, cuando el habla está relacionada con el buddhi, la mente se utilizará como filtro y no diremos inconveniencias, solo diremos aquello que sea necesario. Y actuaremos, no reaccionaremos ante las palabras ajenas, simplemente actuaremos y diremos lo que se tiene que decir y en el momento que se tiene que decir. La mente tiene también 7 capas y tenemos que guardarlas dentro, todas juntas, profundamente, y aplicar nuestra sabiduría a ella, a la mente, y seleccionar cuidadosamente lo que hay que decir y luego hablar. Esto lo adquiere uno de manera fundamental a través de esta interiorización. El funcionamiento periférico de la mente solo causa problemas y lo hacemos de una manera totalmente inconsciente. Vamos hacia adelante con ella, con la mente y con el habla y luego no la podemos volver atrás. Es un estadio inconsciente, son acciones totalmente hechas sin conciencia alguna. Lo mismo con los actos, no somos muy conscientes y estamos tapados por el velo, por los velos de nuestra propia naturaleza de reacción. Y bueno, además de eso, más de hablar así de una manera totalmente sin discernimiento, tampoco escuchamos las cosas que nos vienen de una manera completa. Bueno, el maestro está hablando en Telugu ahora. A medida que vamos hablando, que vamos escuchando, seamos conscientes, interioricemos lo que escuchamos. Hagámonos conscientes de esa escucha. Las primeras 4 capas de la mente, las más elevadas, se relacionan con buddhi. Entonces, hemos de relacionar nuestra escucha con ellas. De hecho, ya lo están, simplemente hemos de dejar que actúen. Y escuchemos completamente lo que se dice y luego hablamos o actuamos. Pero primero escuchemos completamente.
Entonces, por eso el maestro dice, cuando escuchemos algo, no reaccionemos ni respondamos enseguida. Estudiamos, esperamos, por lo menos, dice el maestro, 3 respiraciones. Ojo, si es una conversación de esas normales y mundanas, pues sin ningún significado profundo, ok, está bien. Pero en una conversación profunda, no. Hemos de saber escuchar bien y contestar debidamente. Bueno, incluso a veces en las conversaciones, mundanas, estamos como dormidos. Bueno, entonces, volviendo al principio, lo más importante es la fuerza, esa fortaleza que adquirimos mediante la meditación, la interiorización. Así, todo aquello que hablamos, nuestra habla, se provee de las palabras adecuadas y podemos comunicar todo lo que pensamos de una manera adecuada, con la base de una meditación que nos dé la fortaleza suficiente. Este es el primer impacto que tenemos que alcanzar. Entonces, volviendo al principio, hemos de primero estabilizarnos bien cómodamente y relacionarnos con aquella divinidad que más nos guste durante unos momentos. Al principio, para podernos focalizar, nos focalizamos con esa divinidad, con esta belleza, con algo que atraiga nuestra mente y que nos focalice hacia adentro, hacia eso. Pero con unos momentos sea suficiente. No hacerlo demasiado largo. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque así es el primer momento de nuestra meditación, puede determinar cómo será esta en su totalidad. Esto incluso a veces nos es difícil porque estamos muy preocupados por las cosas cotidianas, pensamos mucho en ellas. Y nos podemos pasar tanto el principio como el final de la meditación pensando en cosas completamente mundanas. Cuando nos interiorizamos, la mente, si realmente nos hemos interiorizado bien, la mente no se mueve como nosotros esperamos. Bueno, al principio pensamos que hemos estado ya mucho rato y si tenemos la tentación y miramos el reloj, vemos realmente que han pasado nada, pocos minutos. Esto sucede, como digo, al principio. Entonces volvemos hacia adentro, a interiorizarnos otra vez, porque el proceso de interiorización es un proceso de levantar el velo que separa lo objetivo de lo subjetivo y que nos separa del ser, de nuestro propio ser, que no es visible, pero que está ahí. Este velo es el primer velo que encontramos. Después vendrá el del color, pero primero este velo, para podernos interiorizar. Hay que levantarlo bien. Luego, detrás del velo del color está el velo del sonido. Y luego hay el velo del sonido y la luz. Y detrás de él ya está la conciencia pura. Por eso el primer paso siempre es la interiorización. Y hemos de tratar de traspasar este primer velo. Es como intentar entrar en el prakara del templo. Siempre cuando tratamos de tratar de entrar en el templo, siempre la primer muro, la primera circunscripción siempre es muy alta. En todos los tiempos, en todos los templos antiguos y tradicionales, entonces para traspasar este primer velo, este primer estadio, hemos de transponer todos los temas objetivos, como el dinero, todos los temas materiales, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para que no entremos en el templo con cosas que nos provocan ataduras. Por eso en todos los tiempos, en todos los templos antiguos, especialmente si viajamos a Tamil Nadu, la parte más externa se sobrepone a la más interna, el Santo Santorum. ¿No es así? Incluso si vamos a Tirupati y la parte más externa, Prakara, es allí donde, para traspasarla, para adentrarnos en ella, hemos de dejar todas nuestras ataduras externas. Dejarlas antes de entrar, para poder adentrarnos en el Sancta Sanctorum.
Bueno, entonces dejar todo lo externo a lo que es externo, entonces entrar. Esto es así porque lo de dentro está oculto. Eso está oculto para aquel que no ha podido pasar por los primeros obstáculos o el primer velo que nos encontramos al entrar en el templo. Y luego viene el aula del conocimiento, luego el aula de la sabiduría y luego el Sancto Sanctorum. Y en 4 estadios, uno detrás de otro, llegamos al Sancto Sanctorum del templo. Y también la divinidad en nosotros se puede encontrar así, de esta manera, en 4 pasos. Así que lo más importante ahora, en este momento, es saber cómo podemos interiorizarnos. Así ver el monte, si vemos el monte que hemos ido a visitar, este monte que hemos ido a visitar, pues bueno, hemos estado desde luego en su parte física. Entonces, bueno, la primera parte es esta parte física. Y luego vienen las partes más sutiles. Por ejemplo, si nos azota la cara, bueno, si una brisa determinada vemos que nos llega hasta el rostro, lo tenemos que coger como una invitación para ir más hacia adentro de lo físico, en este templo. Así es como es. Por eso en nuestra tradición decimos que cuando vamos a un templo y tenemos el darshan de la deidad correspondiente, y no es que debemos estar allí como si fuéramos un VIP, obstruyendo a los demás para que también puedan mirar a los ojos de la deidad. Tomemos esa mirada por un momento, volvamos, sentémonos, sentimos la mirada de la divinidad y salgamos del Sancto Sanctorum y nos ponemos a meditar en un rincón fuera del Sancto Sanctorum para dejar paso a los demás. Acordémonos, recolectemos eso que hemos sentido, cerremos los ojos y recapitulemos lo vivido segundos antes en el darshan. La gente se sienta incluso al lado del darshan de una manera muy simbólica y se sientan y tocan la piedra o algunos asientos que puede haber allí y se sientan allí en el Sancto Sanctorum, rompen los cocos y se los comen allí. Bueno, volviendo a la interiorización de esa que hablábamos, cuando realmente está allí, lo primero que notaremos es, de una manera muy sutil, un gradual cambio, cambios muy graduales en nuestra manera de hablar. Y bueno, ahora habla de la meditación del maestro Ike, ¿no? Que el sonido Gurmei da Sauna Yater, que el sonido que yo pronuncio, dice, como dice el maestro Ike, revele la luz en mí, como decía el maestro Ike.